Recordemos entonces que una de las condiciones para cumplir la definición de alergia es que haya mediación por el sistema inmunológico, que el sistema inmune esté involucrado en el desarrollo de los síntomas. ¿Y esto cómo lo podemos comprobar? Pues es muy buena pregunta y para eso existen diferentes pruebas que podemos llevar a cabo en alergología con el fin de demostrar esa mediación inmunológica como desencadenante de la alergia que está sufriendo el paciente. Y tenemos diferentes y múltiples pruebas en alergología. Les voy a comentar algunas de las principales que usamos. La primera es la prueba de pinchazo o la prueba de prick test. En la prueba de prick test lo que hacemos es poner un extracto de ese alérgeno que queremos probar, normalmente en el antebrazo del paciente. Luego de eso se hace una punción o una escarificación con una microaguja, una lanceta en la epidermis, que es la última capa de la piel. Es una capa muy delgada, mide apenas más o menos 0.150 milímetros. Eso permite que ese extracto se introduzca en nuestra piel y sea detectado por las células inmunes que tienen memoria inmunológica hacia ese alérgeno. Por ende, estas células van a generar una reacción, que es una reacción de tipo 1 o de tipo inmediato, que normalmente ocurre de 5 a 15 minutos luego de esa exposición, y nos van a generar una roncha o un abón en el lugar de la punción, y eso nos va a determinar que la prueba está positiva. Esta es una prueba clásica que usamos para alergias, ya sean respiratorias o alimentarias de tipo inmediato. Por otro lado, tenemos otra prueba que podemos usar sobre todo en alergia a medicamentos cuando tenemos unas reacciones sistémicas o grandes y no queremos exponer al paciente de forma sistémica a ese medicamento. Podemos generar inicialmente una prueba de punción epidérmica, que fue la que acabo de explicar, o podemos también tener una prueba intradérmica. En la prueba intradérmica llevamos una capa más adentro de la piel y nos introducimos en la dermis. Aquí se deposita el medicamento. Esta prueba sí se hace con aguja y con jeringa. Se deposita entonces el medicamento o una dilución especial, que es una dilución no irritativa, y con esto lo que generamos es en principio la misma reacción que la prueba anterior. Vamos a evidenciar si el paciente tiene un abón o una roncha que crece más de 3 milímetros de la inicial, y con esto determinamos que esta prueba está positiva. Ambas pruebas que acabo de explicar son para reacciones inmediatas, pero recordemos que también tenemos reacciones tardías en alergia, y clásicamente están las reacciones tardías a medicamentos o la dermatitis de contacto. Recordemos que la dermatitis de contacto entonces se produce cuando nuestra piel tiene contacto con un químico o un alérgeno externo y este genera irritación que normalmente aparece luego de 24 a 48 horas de producirse ese contacto. Entonces acá tenemos una prueba clásica que es la prueba de parche. En la prueba de parche generalmente se pega en la espalda. Lo que vamos a tener son unos pozos especiales que se llaman cámaras de Finn, y en esas cámaras de Finn vamos a depositar cierta cantidad de alérgeno que casi siempre va diluido o con vehículo petrolato o vaselina. Acá podemos determinar a qué sustancia el paciente hace alergia. Casi siempre se pegan, dependiendo de la batería que queramos, entre 10 a 30, 40 sustancias químicas diferentes, que son las más comunes que hay en cosméticos, en shampoos, en cremas, en humectantes, etcétera, con el fin de determinar si el paciente ha hecho reacción a alguna de estas sustancias. Las pruebas anteriores, recordemos que dan el resultado de 5 a 15 minutos. Sin embargo, como acá estamos hablando de hipersensibilidad retardada, esta prueba de parche puede tardar incluso hasta una semana en reaccionar. Entonces normalmente se pega en el día 1, se retira normalmente en el día 3 y la lectura se hace normalmente en el día 4, 5 o 7, dependiendo del caso del paciente. Además de estas pruebas, tenemos unas pruebas séricas, las pruebas séricas de inmunoglobulinas, que clásicamente nos corresponde medir por alergología la inmunoglobulina E, que es la principal inmunoglobulina o anticuerpo involucrado en el desarrollo de alergias, tanto alimentarias como respiratorias.
Lo que podemos hacer acá simplemente es tomar una muestra de sangre de suero del paciente, esta se envía al laboratorio y en el laboratorio van a procesar esa muestra y nos van a dar un valor numérico de resultado de esa inmunoglobulina o de ese anticuerpo. Una pregunta muy frecuente es si esta tiene similitud o si es igual de buena o cuál es más buena comparándola con el prick test o con la prueba cutánea de escarificación epidérmica, y en realidad tienen mucha similitud, por así decirlo, y ambas tienen muy buen rendimiento. En algunos casos se pedirán ambas, en otros casos solamente con cualquiera de las dos, con la que el médico esté más familiarizado, se tenga más fácil acceso, se preste más fácil para el paciente, esa va a ser la que va a ser ordenada. Finalmente tenemos otras pruebas que son las pruebas reinas en alergología, son el gold standard. Un gold standard en medicina es, por así decirlo, lo máximo en diagnóstico y son las pruebas de provocación. En las pruebas de provocación lo que hacemos es administrar de forma vigilada y controlada a unas dosis especiales, en ocasiones a unas dosis crecientes, ese medicamento o ese alérgeno o ese posible implicado que hubiera generado en el paciente la reacción con el fin de replicar o con el fin de excluir esa reacción. Recordemos que por definición la alergia debe ser reproducible, por lo que si yo expongo a mi paciente a eso que le generó síntomas inicialmente, el paciente debería replicar esos síntomas. Entonces estas pruebas finalmente son las que definitivamente o confirman o descartan una alergia. Recordemos que todas estas pruebas anteriormente mencionadas tienen una indicación especial, la cual será dada por su médico alergólogo en el momento de una consulta. Y recuerden, no más alergias.